Ahora vamos a empezar con los teoremas que nos van a permitir concluir ciertas congruencias entre ángulos que están entre paralelas. Por ejemplo, en este caso vamos a tratar los ángulos alternos internos entre paralelas. Y entonces vamos a tener lo siguiente. Este primer teorema nos va a decir lo siguiente, que si dos rectas cortadas por una transversal forman ángulos alternos internos congruentes, entonces son paralelas. Es decir, en un dibujo tenemos lo siguiente. Si tenemos esta M y esta L, y a esas dos rectas las corta una recta N, y además tenemos que estos ángulos que son los alternos internos, recuérdense que los ángulos alternos internos son los que quedan entre las dos rectas y son uno a cada lado diferente. Si nos quedan que esos dos ángulos alternos internos son congruentes, entonces la tesis va a ser que nosotros vamos a concluir que estas rectas tienen que ser paralelas. Ahora vamos a ver la prueba de este teorema en un tablero más despejado. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos la hipótesis que nos dice que este ángulo es congruente con este ángulo. Y debemos concluir que M es perpendicular a L. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esta prueba? Vamos a hacerla por reducción al absurdo. Supongamos que estas rectas no son perpendiculares. Ahora, entonces recordemos, si unas rectas no son perpendiculares, ¿qué significa? Que se cortan en algún punto. Es decir, tendríamos aquí que estas rectas estarían de la siguiente manera. Donde esta sería M, esta L, y esta sería la recta que las corta ambas, que es N. Entonces observen, este punto aquí que corta a L se llama A, y este que corta a M, se llama B. Ahora entonces este punto que es el que corta M con N, vamos a llamarlo C. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente, que este ángulo de acá es congruente con este, que esa es la hipótesis que nos dan. Pero observen lo siguiente, miren este punto C, aquí nos quedó un triángulo que es el triángulo ABC. Ahora observen este ángulo de aquí, que es el ángulo beta, es un ángulo exterior de este triángulo, el triángulo ABC. Y recuerden que el ángulo exterior es mayor que cualquier ángulo no adyacente que esté en el interior del triángulo. Observen, el ángulo adyacente sería este de acá. Entonces este ángulo, que es alfa, no sería adyacente, o sea que ese ángulo es menor que el ángulo beta, que es el externo. Es decir, tenemos que el ángulo beta es mayor que el ángulo alfa. Pero observen, esto es una contradicción, ya que nosotros teníamos que estos ángulos deberían ser congruentes. Entonces, como al suponer que esta tesis era falsa, llegamos a una contradicción, entonces concluimos que sí, que efectivamente estas rectas tienen que ser paralelas. Ahora vamos a ver otro teorema de los ángulos alternos internos entre paralelas. Y es el siguiente, que es el recíproco de lo anterior. Y nos dice lo siguiente, que si dos rectas paralelas son cortadas por una transversal, entonces forman ángulos alternos internos congruentes. Es decir, tenemos lo siguiente, tenemos M y L y son paralelas. Y hay una recta N que las corta. Aquí tenemos la corta en B y esta la corta en A. Entonces debemos concluir que estos ángulos alternos internos son congruentes. Ahora vamos a hacer la prueba en otro tablero que esté más despejado. La prueba va a ser la siguiente. Nosotros tenemos aquí en el dibujo que M es paralelo a M. ¿Qué más tenemos? Que debemos concluir que el ángulo alfa es congruente con el ángulo beta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a situar aquí, en un punto llamámoslo Q, que va a ser el punto medio de este segmento, que es AB. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que AQ
va a ser congruente con QB. Eso lo tenemos por ser Q el punto medio de AB. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar una perpendicular a L que pase por Q. Entonces, en este caso, aquí queda esta perpendicular. Ahora, ¿será que esta también es perpendicular a esta? Si no estuviera aquí el ángulo recto, ¿qué pasaría? Que esta recta no sería así totalmente derecha, sino que tendría una pequeña inclinación, así. Y esa pequeña inclinación va a hacer que se corte en algún momento con la recta L. Entonces, aquí también nos queda un ángulo recto. Recuerden que eso lo pudimos hacer porque nosotros, por un punto exterior a una recta, podemos trazar una perpendicular. Ahora, ¿qué vamos a tener? Observemos estos triángulos. Llamemos a este punto aquí donde cortó C y a este punto aquí donde cortó D. Entonces los triángulos DBQ y ACQ, ¿qué tienen? Son rectos y además tienen el segmento AQ congruente con QB. Y estos dos ángulos congruentes, pues son opuestos por el vértice. Es decir, aquí tenemos DQB. Este ángulo va a ser congruente con este otro ángulo que es AQC. Entonces observen, nosotros tenemos este lado, este ángulo y este ángulo congruentes. Y estos son triángulos rectángulos. Y recuerden que en triángulos rectángulos, si nosotros tenemos un lado y un ángulo congruentes, entonces estos triángulos rectángulos son congruentes. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este triángulo, que es el triángulo AQC, va a ser congruente con el triángulo DQB. Y como estos triángulos son congruentes, entonces estos ángulos, es decir, alfa y beta, son congruentes. Y ahí queda nuestra demostración. Ahí probamos que esos ángulos son congruentes. Ahora, estos de acá también son congruentes. ¿Qué tenemos que hacer? Recordemos, la medida de todo este es 180 menos este pedacito. Pero este pedacito es lo mismo que este pedacito y entonces nos va a quedar lo mismo. Eso lo hemos hecho ya bastantes veces en videos anteriores. Por tanto, los ángulos alternos internos son congruentes entre paralelas.